Sitio y caída de Tenochtitlán en 1521. Un día, jóvenes, antes de comenzar, quiero pedirles que por un momento imaginen lo siguiente. Viven en una ciudad enorme, rodeada de agua, con templos imponentes, mercados llenos de color y sonido, miles de personas a su alrededor. Es la ciudad más grande del mundo en ese momento. Y de repente, todo eso está en peligro. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Lucharían? ¿Buscarían aliados? ¿Intentarían escapar? Muy bien, jóvenes. Exactamente eso, fue lo que vivieron los mexicas hace poco más de 500 años. Vamos a hablar de uno de los episodios más importantes y más dolorosos de nuestra historia, el sitio y la caída de Tenochtitlán en 1521. Este acontecimiento marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio de una nueva etapa en la historia de lo que hoy conocemos como México. Y para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso, desde lo que ocurrió justo antes del sitio hasta el momento en que todo terminó. Para entender la caída de Tenochtitlán, primero necesitamos saber qué pasó justo antes. Imaginen que están en una fortaleza rodeada de enemigos, sin comida, sin agua, sin posibilidad de comunicarse con nadie del exterior. Eso fue exactamente lo que vivieron los españoles dentro de Tenochtitlán, después de la muerte del emperador Moctezuma II. Tras la muerte de Moctezuma, los mexicas eligieron a un nuevo emperador, Cuitláhuac, hermano del difunto monarca. Junto a él, un joven guerrero llamado Cuauhtémoc, señor de México Tlatelolco y primo de Moctezuma. Asumió un papel fundamental en la resistencia contra los invasores. Bajo su liderazgo, los mexicas cercaron a los españoles dentro de la ciudad. Los tenían incomunicados, sin alimento y sin suficiente agua. La situación se volvió tan desesperada para los españoles que entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520 intentaron escapar en medio de la noche. Esa huida caótica y trágica es la que conocemos en la historia como la Noche Triste. Durante esa retirada, cruzando las calzadas del lago de Texcoco, los españoles y sus aliados sufrieron enormes pérdidas. Hombres, caballos, armas y gran parte del oro que habían acumulado cayeron al lago en medio del caos y la oscuridad. Ahora bien, aquí viene algo que quiero que tengan presente. Aunque los españoles lograron escapar esa noche, no se fueron solos. Se llevaron consigo algo invisible y devastador. Jóvenes, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen que fue el arma más poderosa en la conquista de México? Algunos dirían que los cañones, los caballos o las espadas. Y aunque esos elementos importaron, el arma más letal fue una que no se podía ver a simple vista: la viruela. Cuando los españoles huyeron de Tenochtitlán tras la Noche Triste, dejaron detrás una epidemia que se propagó con una velocidad terrible entre la población mexica.
Y aquí está la clave para entender por qué fue tan destructiva. Los indígenas nunca antes habían estado expuestos a esa enfermedad. Su cuerpo no tenía ninguna defensa contra ella. Los españoles, en cambio, habían convivido con la viruela durante generaciones en Europa, por lo que muchos de ellos ya tenían cierta resistencia. Las consecuencias fueron catastróficas. Miles de personas murieron, y entre esas personas estuvo el propio emperador Cuitláhuac, quien falleció a causa de la viruela apenas unos meses después de haber asumido el poder. Piénsenlo, jóvenes. El hombre que lideró la resistencia contra los invasores fue derrotado no por una espada, sino por una enfermedad microscópica que ni siquiera podía ver. Tras la muerte de Cuitláhuac fue Cuauhtémoc quien asumió el liderazgo del pueblo mexica. En un intento desesperado por encontrar apoyo, los mexicas enviaron embajadas tanto a sus aliados como a sus enemigos históricos, entre ellos los tarascos, un pueblo poderoso del occidente de México que nunca había sido conquistado por los mexicas. Sin embargo, esas misiones resultaron infructuosas y en algunos casos, irónicamente, solo sirvieron para llevar la enfermedad a nuevos territorios, propagando aún más el daño. La viruela debilitó gravemente a las fuerzas mexicas justo en el momento en que más necesitaban estar fuertes, y los españoles, mientras tanto, se estaban reorganizando. A pesar de las enormes pérdidas sufridas durante la Noche Triste, Hernán Cortés no se rindió. Logró conducir a sus hombres hasta Tlaxcala, una ciudad-estado que se había convertido en su aliado más importante. Los tlaxcaltecas, que tenían una larga historia de conflictos y resentimientos acumulados contra el Imperio Mexica, recibieron a los españoles y les brindaron refugio, alimentos y miles de guerreros para reforzar sus filas. Aquí vale la pena detenernos un momento. ¿Por qué los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles? Esta es una pregunta muy importante. La respuesta tiene que ver con siglos de tensiones políticas. Los tlaxcaltecas nunca habían sido sometidos completamente por los mexicas, pero vivían bajo una presión constante. Para ellos, aliarse con Cortés era una oportunidad de liberarse de esa amenaza permanente. Una decisión que, a la larga, tendría consecuencias que ninguno de ellos imaginó en ese momento. Con su base asegurada en Tlaxcala, Cortés dio un paso político y legal muy significativo. En diciembre de 1520 publicó unas ordenanzas que representaron la primera legislación española en México. En esas ordenanzas se declaró de manera explícita cuál era el objetivo final de la conquista: la cristianización de los pueblos indígenas. No era solo una declaración religiosa, era una justificación política y cultural para imponer la religión, los valores y la manera de entender el mundo propios de Europa sobre las poblaciones locales. Desde ese momento quedó claro que la conquista no era únicamente militar, era también espiritual y cultural. Con sus fuerzas reorganizadas y reforzadas, Cortés diseñó una estrategia muy bien pensada para atacar Tenochtitlán. Y aquí viene un dato que me parece fascinante. Para tomar una ciudad construida sobre el agua, Cortés ordenó la construcción de 13 bergantines, que eran embarcaciones pequeñas y ágiles, especialmente adaptadas para combatir en el lago de Texcoco. ¿Por qué fue tan importante eso? Porque Tenochtitlán era una ciudad lacustre, es decir,
una ciudad construida sobre un lago y conectada a tierra firme únicamente por calzadas. Para controlarla no bastaba con tener un ejército en tierra, había que dominar también el agua. Y esos 13 bergantines fueron la clave para lograrlo. Paralelamente, Cortés fue sometiendo a todas las poblaciones cercanas a Tenochtitlán, cortando gradualmente el suministro de alimentos, agua y cualquier tipo de apoyo exterior que pudiera llegar a la ciudad. Era, en términos muy sencillos, una estrategia de aislamiento total. Dejar a Tenochtitlán sola, sin recursos y sin posibilidad de recibir ayuda. El sitio formal comenzó el 30 de mayo de 1521. Fue un operativo de una magnitud enorme. Involucró a miles de soldados. Y hay que decirlo con claridad, la gran mayoría de ellos eran guerreros indígenas aliados de los españoles, no soldados europeos. Los recursos militares europeos, mosquetes, ballestas y caballos, representaron una ventaja tecnológica importante, pero sin el apoyo masivo de los pueblos indígenas aliados, el sitio no habría sido posible. El ataque se organizó en 3 columnas terrestres, una comandada por Pedro de Alvarado, otra por Cristóbal de Olid y una más por Gonzalo de Sandoval, mientras que el propio Hernán Cortés dirigió personalmente la flota de bergantines sobre el lago. Era un ataque coordinado desde múltiples frentes, diseñado para no darle a Tenochtitlán ninguna salida. El 16 de junio de 1521, los españoles lograron penetrar en la ciudad, pero lo que encontraron no fue una ciudad dispuesta a rendirse. Los mexicas resistieron con una valentía extraordinaria. Cuauhtémoc dirigió esa defensa con determinación, sabiendo perfectamente lo que estaba en juego. No solo la ciudad, sino la supervivencia de su pueblo, su cultura y su forma de vida. Durante 75 días, los mexicas defendieron Tenochtitlán calle por calle, canal por canal, edificio por edificio. Fue una de las resistencias más prolongadas e intensas de toda la conquista española en América. Pero finalmente, el 13 de agosto de 1521, tras más de 2 meses de combates y con la ciudad prácticamente destruida y sin alimentos ni agua, la resistencia fue vencida. Cuauhtémoc intentó escapar en canoa para buscar refugio y continuar la lucha, pero fue capturado por las fuerzas españolas. Su captura marcó el colapso definitivo del Imperio Mexica y el inicio de lo que los españoles llamarían la Nueva España. Quiero que se queden con ese dato. Cuauhtémoc tenía apenas entre 25 y 30 años cuando todo esto ocurrió. Era un hombre joven, de la edad de algunos de sus familiares mayores, que, que cargó sobre sus hombros la responsabilidad de defender a todo un pueblo en el momento más difícil de su historia. Por eso hoy su nombre es símbolo de resistencia y dignidad en México. ¿Solo fue una conquista militar? Los pueblos mesoamericanos no lograron unirse en una defensa común. La epidemia de la viruela devastó a la población mexica en el momento más crítico. La superioridad tecnológica, que son las armas europeas frente a la obsidiana y los arcos, y los miles de aliados indígenas, que el apoyo tlaxcalteca fue indispensable para la victoria española. ¿Cómo habría sido la historia diferente si los mexicas hubieran unido a todos los pueblos indígenas en su defensa?
Jóvenes, hagamos un recuento de todo lo que hemos visto, porque hay varios puntos que quiero que no se les olvide. Primero, después de la Noche Triste, los españoles se reorganizaron en Tlaxcala, gracias al apoyo decisivo de sus aliados indígenas. Segundo, la viruela fue el factor más devastador del periodo, matando al propio emperador Cuitláhuac y debilitando profundamente las fuerzas mexicas. Tercero, Cortés promulgó la primera legislación española en México en 1520, declarando la cristianización como objetivo central de la conquista. Cuarto, el sitio de Tenochtitlán comenzó el 30 de mayo de 1521. Fue un operativo combinado por tierra y por agua, y duró 75 días de combates intensos. Y quinto, el 13 de agosto de 1521, con la captura de Cuauhtémoc, el imperio mexica cayó y el dominio español sobre la región quedó consolidado. Ahora bien, ¿por qué importa todo esto para ustedes? Les digo algo, jóvenes. Nosotros, como mexicanos, somos el resultado de ese encuentro, muchas veces violento y doloroso, entre dos mundos. Somos herederos de Cuauhtémoc, pero también de todo ese proceso de transformación que vino después. Conocer esta historia con honestidad, sin idealizarla ni tampoco negarla, es una manera de entender quiénes somos y de dónde venimos. Y la próxima vez que vean el escudo nacional, esa águila posada sobre el nopal, recuerden, jóvenes, que detrás de ese símbolo hay siglos de historia, de resistencia, de sufrimiento y de identidad. Una identidad que también es la de ustedes. Los dejo con una reflexión. Un pueblo que conoce su historia tiene las herramientas para construir un futuro más consciente, más justo y más propio. Estudien, pregunten, cuestionen. Eso es lo que hace más grande a cualquier persona y a cualquier nación. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y comparten. Saludos.